6:31 de la mañana, vamos a cambiar de tema. Continúa la polémica por la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de gravar todos los productos de la canasta familiar y devolver el IVA a los estratos más pobres. Y a esta hora está con nosotros nuestro editor económico, Mauricio Zuluaga, que ha preparado una explicación. Mauricio, buenos días. Buenos días, Andrea. Cuéntenos primero que todo, con esta decisión, ¿cómo quedaría el tema del IVA? Aquí tenemos en pantalla un poco los porcentajes. Bueno, Andrea, es, digamos, una propuesta que soltó el ministro. No sabemos si va a ser parte de la reforma fiscal que ha propuesto el presidente. Él ha dicho que él va a tener la última palabra, pero veamos cómo está configurado hoy el IVA para entender cómo es ese planteamiento. Hoy hay 3 tarifas del IVA. Una del 19% que la tienen estos productos como aceite, enlatados. Otra del 5% que la tienen café y pastas, por ejemplo. Sí. Y otra del 0%, que es... ¿Qué productos? Estos son productos que vienen del campo a la mesa principalmente, por ejemplo, huevos, carnes, frutas, verduras. Mauricio, ¿cuál es la razón específica para que estos productos que vienen del campo tengan 0% del IVA hasta el momento? Que no son transformados. Por ejemplo, allí solamente hay una excepción que es el pan, por ejemplo, que este sí es un producto transformado, pero los otros, como los huevos, no tienen ningún tipo de transformación. Entonces vienen directamente, como decimos, del campo a la mesa y por ello son exentos del IVA. Pero esto cambiaría si se cumple la propuesta del ministro. Veamos cómo quedaría el IVA si definitivamente hay estos cambios, Mauricio. Bueno, allá pasaríamos de tener 3 tarifas que tienen una tarifa cero unos productos a que todos queden grabados. Aquí no ha dado pistas, por ejemplo, el ministro ni los analistas, si tendríamos una sola tarifa del 19%, si esos productos que hoy no tienen IVA pasarían a una tarifa del 5%. Sobre esto, digamos, es especulación, pero quedarían grabados según lo que ha previsto la idea, por lo menos inicial del ministro, que la lanzó en Asobancaria, pero finalmente pues no es una realidad ni se hace parte todavía de un proyecto de ley. A ver, usted trajo por aquí un mercado. Esto sería más o menos algunos de los productos de la canasta familiar. Tenemos exacto. El aceite, que tiene 19% hoy de IVA, exactamente. Por ejemplo. Los enlatados también tienen 19% de IVA. Aquí está. Tenemos también huevos, que los en huevos, este momento exacto, que 0%. No tienen IVA, 0%. Y está una franja también que tiene 5% de IVA, por ejemplo, las pastas. Y el café. Las pastas, el café también. Usted hizo ya el ejercicio porque yo lo vi con canasta en mano, usted se fue para los supermercados, más o menos calculando en cuánto estaría subiendo. ¿Ya hay una cifra en cuánto subiría la canasta familiar? Pues hay un ejemplo que ha dado el propio ministro, que por eso es en lo que basa, digamos, este planteamiento. Uno es que un hogar de ingresos bajos se ahorra 18.000 pesos al mes por comprar estos productos que no tienen IVA. Sin embargo, un hogar de ingresos altos, el ahorro es de 280.000 pesos más o menos mensuales. Por eso el ministro ha dicho, hombre, esto es inequitativo porque las personas de menores ingresos tienen un ahorro muy bajo y las personas de altos ingresos están teniendo un ahorro muy alto. De ahí nace la idea de que todo tenga IVA y se le devuelva a las personas. La pregunta es qué tan fácil es devolverle ese IVA a las personas. Para allá iba yo, pero yo lo voy a invitar a que se quede aquí con nosotros porque, Juan Eduardo, usted tiene un invitado para que nos comience a responder todo este tipo de preguntas, por favor. Claro, Andrea, gracias a Mauricio también. Además tengo el invitado. Y para ampliar este tema, pues está con nosotros Camilo Herrera, que es el presidente de Radar y además analista permanente aquí en Noticias RCN, temas económicos y temas de consumo. Camilo, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlo. Lo mismo digo. Bueno, ¿teníamos que llegar a este punto de tener que clavarle IVA a los productos básicos de la canasta familiar? Yo creo que presentado así suena mal. Colombia inevitablemente tiene que llegar a un IVA universal. En la medida en que todo tenga el mismo IVA, el país se simplifica y muchos problemas que tenemos se solucionan. El tema de la informalidad, de la evasión, de la elusión. Pero si en este momento en el que estamos más o menos 12 millones de colombianos diciendo que estamos cansados de la corrupción, decir IVA, decir impuestos, pues obviamente es un entorno muy difícil. Sí. Lo que hay que decir y que de repente no caemos en cuenta es que más o menos el 30% de los colombianos son pobres. Al ser el 30% de los colombianos pobres, el 70% pues ya no están en esa situación. Algunos un poco más que otros y eso es claro. Sí. Pero cuando yo no pongo un IVA, lo que estoy es subsidiando al 70% de los colombianos que no pagan ese IVA. Entonces lo que toca hacer es... Cuando no se pone el IVA. Claro. Ajá. Entonces seamos agudos. Si le pongo el IVA a la leche, que obviamente esto es incómodo y molesto porque nunca hemos pagado un impuesto a un producto tan sensible y tan importante para la canasta familiar. Lo que estamos haciendo es que el 70% de la población no pague ese IVA. Eso es una cantidad de recursos con los que podríamos ayudar a ese 30% que es pobre y devolviéndoselo de una manera eficiente vía subsidios o un sistema de pagos como lo está planteando el gobierno en este momento. Sí. Camilo, Mauricio tiene una pregunta. Hola, Mauricio. Hola, Juan Eduardo. Camilo, una de las preguntas que se hacen las personas es, bueno, ¿qué tanto podría impactar una tarifa plena de IVA
para la canasta familiar el tema del consumo. Esto sobre todo en personas de clase media que de pronto sentirían un aumento allí, porque digamos los de mayores ingresos pues finalmente seguirían pagando este incremento. Mauricio, hablemos de las cifras como son. La tasa que en teoría tenemos de IVA en Colombia es el 19%. En realidad hay otras tasas, está del 5, del 0, del 10, e inclusive unas tasas especiales y hay unos impuestos de consumo. La tasa media que pagamos los colombianos de IVA es de 5,2%. De cada 100 pesos que nos gastamos, más o menos 5% se nos van a IVA. En ingresos altos eso llega casi al 8%, en ingresos bajos ni siquiera llega al 4%. Cuando hicimos la reforma tributaria del 2016, que empezó en el 17, eso solamente impactó medio punto del IVA, porque muchas de las cosas que tienen IVA han bajado de precio sistemáticamente, como los televisores, las neveras, la ropa, los carros, por todo el efecto de la revaluación y los cambios de mercado que hemos tenido. Entonces, hablar de un IVA general en Colombia del 6 o del 7% en los próximos años no solo soluciona una cantidad de problemas, sino que le ayuda inclusive al bolsillo de los hogares colombianos. Sí, Camilo, es que este tema es tan complejo, llama tanto la atención que, mire, Andreita tiene una pregunta para usted. A ver, Bienvenida. Andreita. Sí, señor, y es que Camilo, a mí me causa un poco de curiosidad y también lo hemos visto en redes sociales que la gente dice, bueno, ¿y por qué devolver el IVA si eso es un proceso que ni siquiera sabemos si es factible por el tema de bancarización, no sabemos eso cómo se haría? ¿No es mejor sencillamente no comenzar a cobrarle ese IVA a la gente de bajos recursos que serían los más afectados? Entiendo la idea, Andrea, pero el problema de no cobrárselo a una persona y a otra persona sí es en qué canales voy a tener el IVA. Entonces un supermercado grande nacional, dependiendo de donde esté ubicado, va a tener o no va a tener IVA y por lo tanto la gente va a cambiar su lugar de compra por este ejercicio. O sea, eso causa unas distorsiones que al final terminan no funcionando. Al tener todos la misma tasa, al tener todos el mismo pago, lo que logramos es un recaudo más sencillo y más efectivo. Lo que tiene que hacer el gobierno es encontrar la forma de llevarle esa plata otra vez a los hogares. Familias en la Acción, un programa que comienza en el gobierno Pastrana, sistemáticamente le ha devuelto a los hogares una cantidad de dinero en función de una condición muy importante y es asegurar que los niños sigan en el colegio. O sea, mecanismos existen, como bien lo dices tú, el tema de bancarización es un reto grande, pero también es una oportunidad muy grande. Lo que estamos intentando hacer es formalizar a Colombia. En 1986 el 60% de la población era pobre en Colombia. En este momento es cerca del 30 o el 28%. El país cambió y tenemos que cambiar nuestras instituciones económicas. Camilo, estábamos hablando ahora aquí mientras oíamos a Andrea y a Mauricio, y decíamos que el IVA, pues evidentemente, dicen ustedes los expertos, es un impuesto regresivo, no solamente regresivo, sino agresivo. Las familias con menos recursos, la gente más pobre, ¿no va a considerar con este IVA que se le van a aumentar los gastos? Sí, y efectivamente va a haber un golpe en el gasto de las personas de ingresos bajos, no un golpe grande. Un golpe que puede ser el 1 o el 2% de sus ingresos o de sus gastos, no más. ¿Por qué decimos que es regresivo? Como es un porcentaje, si una persona va a comprar una gaseosa que valga 2.000 pesos y a esa gaseosa yo le pongo un impuesto que le termina costando, no sé, que sea el 10%, por decir cualquier número, para hacer los números fácil, sean 200 pesos. 200 pesos para una persona pobre son muy distintos a 200 pesos para una persona rica. Por eso es que el impuesto es regresivo. Como es una tasa sobre un precio que es igual para todos, pues pesa más en el bolsillo de los pobres que en el bolsillo de los ricos. Por eso no solo es regresivo, sino agresivo. Por eso el gobierno tiene que ser mucho más agresivo en los mecanismos de devolver ese dinero, no solo devolviéndose a los hogares, sino volviéndolo socialmente eficiente para reducir la pobreza. Déjeme insistir sobre eso. ¿Qué tan factible es la devolución de ese IVA, la devolución de ese dinero? Ya lo hemos hecho. Insisto, Familias en Acción es un ejemplo claro de esto. Se le entregó a los hogares durante más de... en este momento ya pasamos los 16 años del programa, entregándole más de 150.000 pesos mensuales a los hogares en función de lo que tienen. El Sisbén ha mejorado mucho. ¿Qué es el Sisbén? Un sistema que tiene el gobierno que califica a la gente según el ingreso que tiene y puede focalizar las políticas públicas. La bancarización puede ayudar cantidades en este momento con esto, gracias a que hoy tenemos una cantidad de tecnología que no teníamos hace 16 años. Hoy con celulares podemos hacer una cantidad de cosas en las tiendas de barrios con los corresponsales bancarios, inclusive con los puntos de venta de lotería y de una cantidad de transacciones que hay por todo el país. Hoy es mucho más fácil, la tecnología nos va a permitir hacer esto de una manera más clara. Sí, Camilo, muchas gracias. Lo que sí es cierto es que no es una cosa fácil, ¿no? No, no es popular. Cero no es popular. popular, ningún impuesto es popular. Iba a decir eso, no hay ningún impuesto popular. Yo creo que es de las palabras mejor puestas en el idioma español. Es impuesto, o si no, no funciona. Exactamente. Gracias por acompañarnos, Camilo. Con todo gusto. Una feliz mañana, muchas gracias. Muy bien, Andreita, usted tiene más información después de este rollo tan complejo del IVA para algunos productos o para la canasta familiar. Sí, señor, porque además se habla de que van a subir el salario mínimo, pero esto iría a cesantías, que es un ahorro, entonces la gente con qué va a seguir pagando el alza en el IVA. Pero ya seguiremos hablando de este tema porque vamos a cambiar a otras noticias. La crisis